En algún punto de nuestras vidas, todos soñamos con convertirnos en héroes que luchen por la justicia. Bueno, en esta historia veremos cómo un hombre decidirá seguir el sueño de su infancia, haciéndolo de una manera ciertamente inesperada. La historia comienza en un bosque, donde un hombre golpea con fuerza un árbol. Su nombre es Tazamburo Tojima. Cuando era niño, soñaba con convertirse en alguien como su héroe favorito, Kamen Rider, el justiciero de un programa de televisión. Cada vez que lo veía luchar contra el mal, se sentía inspirado, algo que su madre notaba en la felicidad reflejada en su rostro. Sin embargo, su admiración por Kamen Rider perduró hasta la adolescencia, etapa en la que solía ser víctima de burlas en la escuela, aunque no les daba demasiada importancia. Un día, Emily, una chica que le había confesado sus sentimientos como una broma, decidió ir a disculparse con él. Justo cuando Tojima recordaba su infancia, ella le comenta que no era como los demás chicos problemáticos de la escuela, aunque tampoco podía considerarse alguien normal. Carecía de amigos y solía ir al río a gritar una extraña frase de vez en cuando. Para Emily, él tiene un aire misterioso que de alguna forma la atraía un poco. En ese momento, unos estudiantes de otra escuela interrumpen a ambos. Este grupo intenta llevarse a Emily al verla con un chico como Tojima, pero ese sería un gran error. El prota impide que se lleven a su compañera y les da una sorpresiva paliza. La fuerza de Tojima era algo fuera de lo común, aunque a esos estudiantes poco les importó. Al día siguiente, los mismos chicos van a la escuela de Tojima y toman nuevamente a Emily como rehén para obligarlo a salir, amenazando con desquitarse con ella si no lo hace. Al ver esto, el prota no tiene más opción que dar la cara. El líder del grupo le advierte que saldarán cuentas por haberles declarado la guerra en el río. Sin embargo, el prota no considera que eso sea una guerra. Les grita que no son más que estudiantes mantenidos por sus padres. Si querían pelear, deberían hacerlo en contra del mal, no contra él. Eso enfurece a los chicos, que no pierden más tiempo y lo atacan de inmediato. Para sorpresa de nadie, Tojima es derrotado por completo tras recibir los golpes de todo el grupo. Los estudiantes de la escuela rival deciden llevarse a Emily, mientras la rubia grita pidiendo la ayuda de Tojima. Ante esto, el prota se levanta de repente y los detiene. Él se quita su abrigo y dice que no le dejan otra opción. Al quitarse la camiseta, el prota revela unas extrañas marcas en su cuerpo y gritando metamorfosis, declara que ahora es un Kamen Rider. Al principio, todos quedan confundidos, pero pronto estallan en carcajadas al verlo hacer el ridículo. Para mala suerte del líder de los pandilleros de la escuela rival, el prota se lanza nuevamente hacia ellos para continuar la pelea. Sin que nadie lo esperara, él termina derrotando a cada uno de los estudiantes, dándoles una paliza sin precedentes. Ni los profesores ni sus compañeros podían creer lo que acaban de presenciar. Emily se acerca al prota y le pregunta quién era, a lo que él responde con firmeza que ahora era un Kamen Rider. Para su desgracia, la reacción de la chica no es la que esperaba, pues Emily le confiesa que la asustaba demasiado y se aleja corriendo de él. Esto deja a Tojima con un profundo malestar, arrepintiéndose de haberse transformado. Aún así, él menciona que su verdadero enemigo seguía siendo solo uno, Shocker. En el presente, vemos a un Tojima de 40 años entrenando con intensidad en medio del bosque, decidido a convertirse en un auténtico Kamen Rider, tal como el héroe del programa que admiraba de niño. Su fuerza es tal que logra derribar un árbol con sus propias manos. Sin embargo, él termina resignándose al pensar que jamás podría convertirse en un héroe, pues estos solo existían en la fantasía. Desesperado, Tojima le pide a Shocker que lo lleve con él para convertirse en un Kamen Rider. Para su desgracia, lo único que consigue es atraer a un oso. Decepcionado, el prota no tiene más opción que enfrentarse al enorme animal. El prota hace mención que sin darse cuenta, había adquirido una fuerza sobrehumana. Aún así, creía que no era suficiente para convertirse en un Kamen Rider, incluso si lograba derrotar al oso. Eso no cambiaría el hecho de que ya no tenía la edad para seguir con esas cosas. Tras tomar una dura decisión, Tojima acude a una tienda de juguetes para vender su tesoro más preciado, su colección de Kamen Rider. El motivo detrás de esto era sencillo aunque doloroso. No podía soportar la idea de que al morir solo, alguien más arrojara sin piedad aquellas cosas que tanto valor tenían para él. Navegando por internet, el prota encuentra una noticia que capta por completo su atención. Los Shockers atacan. Emocionado, cree que se trata de algo real sobre Kamen Rider. Sin embargo, pronto descubre que no es así, ya que la nota solo hablaba de unos hombres que realizaban sus robos disfrazados como los villanos de su héroe. Esto vuelve a decepcionarlo, aunque intenta seguir con su vida. En su trabajo, continúa escuchando sobre esos ladrones que se hacían llamar Shockers. El grupo criminal empieza a expandirse por todo Japón, y algunos miembros, tras ser capturados, declaran cosas inquietantes. Aseguran
decían que imitar a esos villanos les otorgaba una fuerza extraña, algo que incluso para el prota le parecía estúpido. Más tarde, durante el festival de verano, Tojima decide ir emocionado para revivir viejos recuerdos, pues en su infancia su padre solía darle dinero para que comprara lo que quisiera en ese lugar. Su comida favorita eran los takoyakis, así que aprovechando la ocasión, decide disfrutar de unos cuantos. Sin embargo, en aquel lugar también se encontraban unas personas nada agradables que planeaban invadir el festival, los Shockers. Estos eran unos secuaces liderados por un hombre perteneciente a la Yakuza llamado Nakao. Al igual que Tojima, él también era fan del programa de Kamen Rider, aunque a diferencia del prota, su fascinación estaba en los villanos. Por esta razón, Nakao ordena a sus subordinados comportarse como auténticos Shockers, quieran o no. Durante el festival, estos tipos causan un enorme alboroto, atacando el puesto de takoyakis donde se encontraba el prota. El dueño del local recibe una brutal paliza mientras sus pertenencias son destruidas, y para empeorar las cosas, nadie alrededor se atreve a intervenir. El prota se muestra confundido ante la situación, sin saber cómo reaccionar. Tras pensarlo un momento, decide actuar. Se dirige a un puesto cercano y compra una máscara de Kamen Rider, preparándose para intervenir. Nervioso y algo avergonzado, el prota duda por un instante. ¿De verdad quería volver a hacer esto? ¿Realmente deseaba convertirse otra vez en un héroe y proteger a los demás? Aún con esas preguntas rondando en su mente, termina aceptando su destino y decide volver a hacer lo que más amaba. De este modo, Tojima se coloca la máscara y enfrenta a los matones para salvar el puesto de takoyakis. Los yakuza se muestran desconcertados sin entender quién era aquel tipo, pero el prota se presenta ante ellos como Kamen Rider. Sin poder contenerse, rompe en llanto al darse cuenta de que estaba a punto de revivir el sueño que había tenido desde niño. Varios curiosos empiezan a grabar la escena, mientras el jefe de los Shockers observa desde la distancia. Con toda su determinación, Tojima levanta el puño y se lanza al combate. Usando su increíble fuerza, logra derribar a cada uno de los delincuentes, derrotándolos uno tras otro para proteger el puesto de takoyakis. Tras acabar con el grupo, el prota admite que se sentía fenomenal, aunque al ver a tanta gente mirándolo fijamente, decide huir del lugar, teniendo una mirada determinante mientras corre. Por otro lado, vemos cómo una chica se muestra frustrada al ver la noticia de que un hombre Kamen Rider, usando solo una máscara, se enfrentó a los Shockers, algo que para ella era inaceptable al no considerarse esto un simple juego. En un salón de clases, un chico no puede apartar la mirada de su maestra, sintiéndose visiblemente nervioso por su presencia. El nombre de aquella mujer era Yuriko Okada, su alumno. Asano no puede evitar observarla constantemente, pues resulta que él estaba completamente enamorado de ella. En su casa, el chico imagina los pasatiempos tan refinados que podría tener su maestra. Sin embargo, la realidad era muy distinta. En su hogar, Yuriko se encontraba entrenando, frustrada al ver las noticias sobre el sujeto que se hacía llamar Kamen Rider, aquel que solo usaba una máscara. Pero ¿por qué aquello era tan importante para ella? Tenemos un flashback. Cuando era niña, Yuriko solía sufrir mucho de bullying. Un día decidió contárselo a su padre, y al verla tan afectada, él optó por mostrarle algo que no solo la inspiraría, sino que cambiaría su vida para siempre. El hombre colocó en la televisión una de sus viejas cintas del programa Kamen Rider. En este episodio aparece una mujer que también se llamaba Yuriko, mejor conocida como la primera guerrera de Kamen Rider, la humanoide eléctrica Tackle. La personalidad y valentía de este personaje hicieron que Yuriko quedara completamente fascinada con ella. Desde entonces, se volvió una fanática acérrima de sus hazañas, compartiendo el mismo amor que su padre por Kamen Rider. Sin embargo, un día, mientras jugaba como de costumbre, Yuriko encontró una cinta que contenía un episodio que aún no había visto. En este, Tackle terminaba sacrificando su vida en batalla, algo que la dejaría profundamente marcada durante su infancia. La muerte de su personaje favorito sumió a Yuriko a una gran tristeza. Al llegar a casa, su padre encontró a Yuriko en un estado paupérrimo. Más tarde, ya recostada, ella le preguntó por qué Tackle tuvo que morir y por qué Stronger, su compañero, no la salvó. Su padre intentó explicarle cómo eran las cosas, diciéndole que Tackle debió sacrificar su vida para que otros pudieran vivir. Era una mujer fuerte, hermosa y valiente, razón por la cual se inspiró en ella para ponerle el nombre a Yuriko. Le dijo que algún día sería una mujer tan luchadora como Tackle, así que no debía olvidarlo. Al día siguiente, su padre le daría una sorpresa, un traje de su personaje favorito, dejando en claro que Tackle no había muerto, pues seguía viva en ella. Yuriko sería Tackle,
iniciando así su propio camino. En la actualidad, continúa con esa forma de vida mientras se dedica a ser maestra, prometiéndose no perder jamás con nadie, incluso si se trataba de un Kamen Rider falso. Más tarde, vemos nuevamente la banda Shocker planeando un nuevo robo. Nakao les dice a sus subordinados que esta vez él también participará, ya que hoy en día casi no hay trabajos para yakuzas violentos como él. Confiesa que le habría gustado nacer con una apariencia más intimidante, como la de un humanoide araña, pero aún así promete darlo todo. Mientras tanto, vemos como Yuriko es interceptada por Ayano, quien sin dudarlo le confiesa sus sentimientos a su maestra, dejándola completamente sorprendida. En ese momento, unos policías pasan frente a Yuriko, dirigiéndose hacia una tienda que había sido asaltada por los Shockers. Nakao no pierde tiempo y derrota a los agentes con facilidad. Posteriormente, el grupo se retira del lugar antes de que lleguen los refuerzos. Yuriko queda perpleja al ver a los Shockers. Sin embargo, duda entre quedarse con Ayano o ir tras los delincuentes. Finalmente, decide seguir a los Shockers antes de que sea demasiado tarde, pues siendo Tackle, ellos debían ser sus presas. Mientras tanto, Tojima observa con entusiasmo su rostro en las noticias tras su pelea con los Shockers, aunque antes de darse cuenta, termina cruzando accidentalmente con ese mismo grupo criminal. Al principio, ellos no lo reconocen, pero Tojima decide transformarse de inmediato, dándoles una gran sorpresa al revelar su identidad. Nuevamente, el prota comienza a llorar de la emoción al encontrarlos. En ese momento, Yuriko también llega al lugar y presencia la escena, enfadándose al ver que aquel Rider falso intentaba quedarse con sus presas una vez más. Ayano, que también estaba allí, no entiende lo que ocurre, pero Yuriko no puede contenerse más y decide entrar en acción. Tras colocarse su traje, Yuriko le dice a Ayano que si de verdad lo amaba, debía sostener sus cosas mientras ella hacía su trabajo. Rápidamente, Yuriko se lanza a atacar a los Shockers, quienes estaban siendo interceptados por el prota. Sin embargo, de forma repentina, decide golpearlo para que no se interponga en su camino. En ese instante, ella se presenta como Tackle, la heroína eléctrica dispuesta a acabar con sus presas, los Shockers. Al verla, ellos la subestiman, creyendo que solo era una niña atrapada en el cuerpo de una mujer desarrollada, por lo que deciden terminar con esto rápidamente. Para su sorpresa, Tackle resulta ser mucho más fuerte de lo que imaginaban, y los derrota con un solo movimiento. Esto deja impactados tanto a Ayano como a Tojima. Luego, Yuriko recoge sus cosas, y le pide a su alumno que guarde el secreto, retirándose de inmediato. El grupo Shocker se reincorpora, y Nakao se enfurece por lo que esa chica les había hecho. Él se dirige a Tojima diciéndole que no olvidaría lo sucedido, a pesar de que ambos habían recibido un golpe. Antes de marcharse, Nakao comenta que prefería a los antiguos Shockers, dejando al prota algo confundido. Aún así, Tojima queda maravillado por lo que acaba de presenciar. Había encontrado a alguien que compartía su mismo amor por los personajes de Kamen Rider. A la mañana siguiente, Yuriko se ve a sí misma en las noticias por el espectáculo que protagonizó el día anterior, sintiéndose muy feliz por ello. Más tarde, volvemos a ver a Nakao y su grupo. El jefe les anuncia a sus subordinados que desde ahora usará una nueva máscara y adoptará la identidad de Yakuza Man. Según él, si existían un Rider y un Tackle, lo justo era que también hubiera un villano, Yakuza Man. Dicho esto, el grupo recibe la orden de llevar a cabo otro asalto Shocker. En una tienda, un streamer transmite en vivo para miles de personas hasta que los Yakuza irrumpen en el lugar. El caos se desata, y el chico, lejos de asustarse, aprovecha la oportunidad para grabar todo y ganar fama mostrando a los delincuentes en plena acción. Gracias a esta transmisión, Tojima y Yuriko se enteran de lo ocurrido, y se dirigen de inmediato al lugar. Ambos se encuentran por casualidad, sin reconocer quién es el otro. De vuelta en la tienda, el alboroto se detiene cuando un supuesto cliente se planta frente a los Yakuza, llamándolos una completa molestia. El grupo, molesto por su actitud, le pregunta quién demonios era, o si solo se trataba de un idiota con ganas de hacerse el héroe. Para su sorpresa, este sujeto se pone en posición, y es el mismo grito que ellos antes de asaltar locales. Él tiene una especie de transformación que lo hace adoptar la vestimenta de un Shocker original. Esto deja sorprendidos a todos los espectadores, quienes ven cómo este sujeto aparentaba ser un villano real que venía del mismo programa de Kamen Rider. Luego de recorrer un buen tramo hasta la tienda, Tojima y Yuriko finalmente llegan. Una vez allí, el prota no pierde tiempo y se transforma en Kamen Rider. Al verlo, la maestra le pide que deje de bromear, transformándose también en Tackle. Según ella, era vergonzoso que un hombre de mediana edad siguiera creyendo en Kamen Rider. Sin embargo, Tojima comenta que en realidad eso no le importaba en absoluto, algo con lo que Yuriko termina coincidiendo. En el lugar, los subordinados de Nakao yacen en el suelo, derrotados tras haber sido atacados
reemplazados por un shocker original. Mientras tanto, el streamer de la tienda es secuestrado por una misteriosa entidad luego de grabar la escena. El líder Yakuza exige una explicación al sujeto frente a él, preguntándole si realmente era un shocker. Con una mirada fría, este se lo confirma. Entre lágrimas, Nakao no puede creer que esto esté ocurriendo de verdad. Desde su infancia, había soñado con ese momento, e incluso se unió a la mafia con tal de parecerse lo más posible a un shocker. Sin embargo, su ilusión se derrumba cuando el villano lo noquea junto a sus subordinados. Frente a frente, Tojima y Yuriko se preparan para enfrentar al shocker. El prota también rompe en llanto, diciendo que siempre había soñado con encontrarse con un verdadero villano de su serie favorita, y que ahora lo daría todo para sentirse satisfecho. Tojima lanza su Rider Punch, intentando noquear al shocker, pero este responde con un golpe que lo deja en el suelo, lo cual no hace más que emocionarlo aún más. Sin embargo, Yuriko vuelve a golpear al autoproclamado Kamen Rider, esta vez para presentarse como la segunda Tackle, asegurando que sería ella quien derrotaría a Shocker ese día. La batalla entre ambos comienza, y Yuriko demuestra tener el control absoluto del combate. Finalmente, decide terminarlo de una vez por todas utilizando su lanzamiento eléctrico. Por último, Tojima se lanza contra el Shocker usando una de sus técnicas más icónicas, el Rider Kick. De esa forma, el villano queda completamente derrotado. Tackle le reclama al prota por haberse interpuesto, aunque eso parecía lo de menos en ese momento. De pronto, un extraño sujeto aparece frente a ellos, sosteniendo al streamer, quien de manera inexplicable comienza a derretirse en el suelo. Este sujeto demuestra no ser alguien normal, ya que comienza a mutar hasta adoptar una forma monstruosa. Luego dispara un extraño dardo hacia el shocker que yacía en el suelo, provocando que este también empiece a derretirse de una manera perturbadora. Será un problema si los elimino a todos. Tras decir esto, el sujeto desaparece, dejando a Tojima y Yuriko completamente impactados. Más tarde, ambos se reúnen en un restaurante para hablar sobre lo ocurrido. Allí el prota asegura con firmeza que él era más Kamen Rider que nadie, lo que deja a Yuriko algo confundida. Sin embargo, retomando al tema principal, los dos discuten sobre la aparición de los Shockers y aquel monstruo que se presentó frente a ellos. Todo esto resultaba tan irreal que ninguno de los dos lograba asimilarlo del todo. Mientras continuaban con su charla, un trabajador del restaurante los interrumpe de repente, preguntándoles si estaban hablando de los Shockers. Ambos se sorprenden, pero el hombre comenta que sabía lo que había ocurrido en la tienda y que conocía perfectamente a esas criaturas. El trabajador se presenta como Mitsuba Shimamura, el gerente del lugar. Mitsuba dice comprender muy bien lo que hacían y asegura que él también era uno de los suyos. El rubio se toma el tema con total seriedad, confesando que al igual que ellos, había visto a un shocker con sus propios ojos. Mitsuba confirma que los shockers realmente existen y si querían saber más, él podía contarles todo lo que sabía sobre ellos. Tojima, ansioso, se prepara para escuchar su historia, mientras que Yuriko, aunque no mostraba mucho interés, termina también prestando atención. Esto corriendo bajo la mirada de una misteriosa chica que los observa desde el restaurante. Tenemos un flashback. En su infancia, Mitsuba y su hermano solían pasar cerca de la casa de un hombre que poseía un enorme huerto repleto de frutas, vegetales y toda clase de hierbas. Aunque parecía alguien serio y reservado, siempre les ofrecía algo para comer. Sin embargo, aquel hombre parecía cargar con ciertos problemas. De tiempo en tiempo, algunas personas venían a reclamarle por su forma de vida, ya que su huerto causaba molestias a los vecinos por la suciedad. Aunque esto no parecía afectarle demasiado, todo se salió de control cuando un grupo de matones llegó a su casa para echarlo a la fuerza y prenderle fuego a su hogar. Yuriko comenta que la historia le parecía innecesariamente larga, pero Mitsuba aclara que estaban por llegar a la parte más importante. El hombre del huerto intentó sobornar a sus agresores ofreciéndoles algunos de sus productos, y aunque al principio parecían convencidos al probar sus frutas, aquello resultó completamente inútil. Los matones habían sido pagados para echarlos del lugar, así que no caerían ante lo que intentaba ofrecerles. Finalmente, el hombre se levantó y con una expresión decidida dijo que si ese era el caso, entonces él mismo se marcharía, pero no sin antes incendiar su casa con ellos dentro. Repentinamente, el hombre adopta la pose característica de los Shocker, revelando así su verdadera identidad. Era uno de los villanos de Kamen Rider. Tras esto, noquea a los matones y cumple con lo que había prometido. Mitsuba y su hermano presencian la escena, deciden ayudar a los sujetos y luego huyen rápidamente del lugar. De este modo, el rubio comenta que esta fue la primera vez que conoció a los Shockers. Sin embargo, aclara que eso solo fue el inicio de todo. Justo cuando estaba por contar el resto, una de sus trabajadoras aparece para recordarle que debía continuar con su trabajo. Mitsuba comprende y decide retirarse. Él confiesa que tal vez la razón por la que su compañera le dijo eso fue porque se puso celosa al verlo con una chica tan bonita como Yuriko. El rubio añade algo más, advirtiendo que tenga cuidado, ya que los Shockers ya se habían infiltrado
filtrado entre las personas. Tras escucharlo, el prota y Yuriko entienden que la situación es realmente seria, por lo que no podían permitir que algo malo ocurriera, especialmente por los mantos que ambos habían adoptado. La maestra está a punto de irse, pero el prota la detiene para pedirle su contacto de Line, supuestamente para hablar más sobre los Shockers, aunque en realidad solo buscaba tener a alguien con quien conversar sobre Kamen Rider. En el restaurante, Yokarizu, la novia de Matsuba, le reclama al rubio por estar hablando con otras chicas. Ella le pregunta si de verdad la ama, y Mitsuba no tiene más opción que dejar en claro que sí. Esto alegra a la chica, quien se retira tranquilamente. Sin embargo, Mitsuba se lamenta por no haberle contado la verdad sobre los Shockers. El rubio menciona que solo le ocultaba la verdad con tal de protegerla, aunque en verdad ella requería su protección. En la escuela de Yuriko, Asano no puede ocultar su emoción al saber quién era realmente su maestra. No logra creer que ahora ambos compartan un secreto, y empieza a pensar en cómo podría sacar ventaja de ello. Más tarde, el chico intenta despejar su mente entrenando en el gimnasio de la escuela, aunque en el lugar no esperaba encontrarse con una escena bastante extraña. Una de sus compañeras parece estar confesándole sus sentimientos a Yuriko. Ella, confundida, no sabe qué responder. Sin embargo, la joven cambia repentinamente de actitud, mencionando que solía pasar completamente desapercibida, aunque si algo era cierto, es que ambas se habían visto el día anterior en el restaurante. La chica revela ser la novia de Mitsuba y comienza a reclamarle a Yuriko por haberse acercado a su pareja. Comenta que para ser un obsesionado con Kamen Rider y los Shockers, su novio era bastante atractivo. Sin embargo, cada vez que una chica le hablaba, nunca lo hacía por segunda vez. La razón era simple, ella optaba por molerlas a golpes. Yuriko queda en shock ante lo que estaba escuchando, pero Yokarizu no para de decir lo mucho que amaba a su novio cuando hablaba sobre los Shockers. La maestra se cansa de escucharla y planea retirarse. Sin embargo, la joven comenta que a pesar de que su novio siempre estaba en búsqueda de un plan para acabar con los Shockers, nunca se había percatado que su novia era uno. En ese momento, Yokarizu revela su verdadera identidad, lista para acabar con Yuriko de una vez por todas. Yokarizu se planta frente a Yuriko como una Shocker. Esto sorprende a la maestra. Sin embargo, quien queda más impactado por la extraña situación es Asano, que da un grito desesperado al ver aquello. En ese instante, Yokarizu se percata de su presencia y se dirige a confrontarlo, comentando que había alguien más a quien debía eliminar. Yuriko no pierde el tiempo y se transforma para iniciar su combate contra la Shocker. Yokarizu la tacha de ridícula, convencida de que era imposible que Taikle pudiera vencerla solo por llevar un traje. Sin embargo, Yuriko le asesta una patada que la manda a volar de inmediato, demostrando que estaba equivocada. Luego, ella le pide a su alumno que se retire del lugar, pues las clases habían terminado hace horas. Yokarizu no tiene intención de dejar escapar a ninguno de los dos, comentando que solo eran unos inservibles humanos. Yuriko no puede creer que diga eso, sabiendo que su novio también era humano, aunque la Shocker aclara que él era muy diferente. Yokarizu se lanza nuevamente al ataque. Al principio, las cosas parecen complicarse para Taikle, pero tras un arduo combate, Yuriko utiliza su lanzamiento eléctrico y acaba con Yokarizu de una vez por todas. En su hogar, mientras Tojima entrena, recibe un mensaje de Yuriko pidiéndole ayuda con algo. Más tarde, ambos se dirigen a visitar a Mitsuba. Él se sorprende al verlos, sin imaginar que ambos venían para darle una impactante noticia. Su querida novia, en realidad era una Shocker. Esto deja al rubio sin palabras. Más tarde, los tres se dirigen a un parque para hablar más a fondo del tema. Mitsuba aún no puede creer que Yokarizu haya sido todo este tiempo una enemiga mortal tanto de su hermano como de él. Tojima no comprende a qué se refería exactamente, así que Mitsuba decide contarles la segunda parte de su historia para que lo entiendan. Él lo titula como el arco del encuentro con el monstruo. Esto emociona a Tojima, aunque Yuriko espera que solo haga un resumen. Mitsuba comienza relatando que en el pasado, tanto él como su hermano, Ichiyo, vivían en casa de sus abuelos tras el incidente con el primer Shocker que vieron. Sin embargo, un día ocurrió algo sin precedentes. Mientras cenaban, una pareja de ladrones irrumpió en la casa de los hermanos para asaltarlos. En ese momento, Ichiyo intentó defender con todas sus fuerzas a su abuelo y a su hermano, usando las artes marciales que había aprendido con antelación. Para su mala suerte, uno de los ladrones resultó ser un Shocker, y de un solo golpe acabó con el niño. Mitsuba, su hermano y su abuelo quedaron a merced de aquellos sujetos. Sin embargo, alguien no estaba de acuerdo con que los mantuvieran encerrados. La abuela de Mitsuba, quien no parecía ser una persona
estaba realmente indefensa. Al ver la situación, la mujer usó la azada que tenía en la mano para atacar a los ladrones, ayudó a su esposo y a sus nietos, y luego sacó a la pareja de su hogar. El Shocker se negaba a ser derrotado por una simple anciana, así que se transforma para contraatacar. Ichijo le preguntó a su abuelo si su abuela no necesitaría ayuda, pero él le dijo que no se preocupara. En ese instante, se escuchan gritos y salen a ver qué sucede afuera. Lamentablemente, la escena que encuentran es perturbadora. Un ser con enormes garras había asesinado no solo al Shocker y a su pareja, sino también a la abuela de Mitsuba e Ichijo. Desesperado, el abuelo intenta atacar a la bestia, pero también termina siendo asesinado. La criatura observa los rostros aterrados de los hermanos, pero al ver que solo eran unos niños, decide desplegar sus alas y se marcha volando, dejándolos en el suelo gritando mientras miraban entre lágrimas los cuerpos de sus abuelos. En el presente, Mitsuba relata que aquel día estaban seguros de lo que habían visto. No se trataba de otra cosa que de un Kaijin. En ese momento, un extraño sujeto aparece, confirmando lo dicho por Mitsuba. Se trataba de Ichijo, su hermano en la historia, quien había venido por petición del rubio. Tras una entrada dramática, decide acercarse para observar más de cerca a aquel curioso grupo. Allí, Ichijo les pregunta a Yuriko y Tojima quiénes eran. Ellos le dicen sus nombres, pero Tojima agrega que él ya se había enfrentado a los Shockers. Esto hace que Ichijo se sobresalte, reconociendo en ese momento quiénes eran ambos. Sin perder tiempo, Tojima realiza una metamorfosis y se transforma en Kamen Rider. Esto deja sorprendido al pelinegro, pero aprovecha el momento para hacerle una pregunta al prota. ¿Quién era, en su opinión, el Kamen Rider más fuerte? Para Tojima, la respuesta era obvia. Se señala a sí mismo y dice que el primero de todos es el más fuerte. Sin embargo, Ichijo también hace su pose de transformación y al terminar, comenta que eso era incorrecto, asegurando que el Kamen Rider más fuerte era el V3. Aquello impacta a Tojima, quien dice que no puede permitir que siga diciendo tonterías. Por eso mismo, ambos deciden combatir para ver quién de los dos es el más fuerte. Ichijo acepta, pero le dice a Tojima que no necesita una simple máscara para demostrar que es el V3. En ese momento, el pelinegro comenta que su espíritu es más que suficiente para que pueda verlo. El prota se muestra confundido, pero al observar fijamente la figura de Ichijo, se da cuenta de que era verdad. El Kamen Rider V3 estaba frente a sus ojos. Ichijo comenta que desde el incidente ocurrido con sus abuelos, se había convertido en alguien distinto, y que ahora su espíritu era el de V3. Tojima comprende la situación, y así da inicio al encuentro entre el primer Rider y el V3. Tojima ataca con su Rider Punch. Sin embargo, Ichijo prevé su movimiento, y utiliza una técnica de Aikido para derribarlo. Comenta que no por nada se hacía llamar V3. Había aprendido todas las artes marciales del mundo, así que las habilidades de Tojima eran inútiles contra él. En ese instante, Taikle aparece dispuesta a unirse al combate contra Ichijo. Sin embargo, Tojima le grita a Yuriko que no se interponga en su camino, pues esa pelea era solo suya. Un poco desanimada, Taikle lo entiende y vuelve a su forma normal, dejando a Ichijo impactado al verla quitarse la ropa frente a él. Ese momento de distracción es aprovechado por el prota para reanudar el combate. Ambos continúan luchando, intercambiando golpes directos a diestra y siniestra. Sin embargo, esto se interrumpe cuando de repente Yokarizu despierta y pregunta qué está pasando allí. En ese momento, Ichijo la observa y queda impactado al ver el símbolo de los Shockers en ella. El pelinegro va directo a atacarla para acabar con ella, pero inesperadamente, Mitsuba se interpone usando sus habilidades. Ichijo le pregunta a su hermano qué estaba haciendo. Él responde que no podía lastimar a Yokarizu, ya que era su novia. El pelinegro se enfada y lo reta a repetirlo. Ichijo lo hace, afirmando que a pesar de que ella es una Shocker, sigue siendo su pareja. Esto deja a Yokarizu perpleja, pidiéndole que lo repita una vez más. Mitsuba hace lo mismo, y sin dudarlo Yokarizu besa al rubio, agradeciéndole que lo hiciera por ella. Sin embargo, ella responde que lo suyo no podría funcionar. Su misión como Shocker era impedir que los humanos supieran de su existencia y vigilarlos. Por ende, aquellos que tuvieran aliados fuertes debían ser eliminados. Yokarizu usa una de sus habilidades para contactar a Shockers cercanos, y esto hace que ellos dejen lo que estaban haciendo para ir a atacarlos. Después de un rato, un gran grupo de Shockers aparece rodeando a los Riders, y con lágrimas en los ojos, Yokarizu lamenta esto, pero tendrá que matarlos a todos, incluido a su amado. Yokarizu se lamenta por tener que hacerle eso a su amado Mitsuba. Sin embargo, para los demás Riders eso parece poco importante. Al ser atacados, Tojima, Taikle e Ichigo se defienden de los Shockers, acabándolos uno por uno. Ninguno pierde el tiempo, y derrotan a los villanos usando su gran fuerza. Toda la escena deja a Yokarizu completamente desconcertada. Aquellos eran Shockers combatientes, y habían sido derrotados con facilidad por simples humanos. Ichigo se acerca a ella, mencionando que aún quedaba uno por derrotar, refiriéndose
hacia ella. Antes de que ocurra algo más, Mitsuba detiene a su hermano, pidiéndole un momento para hablar con su novia. Al escuchar esto, Ichiyo no tiene otra opción y decide preguntarle algo directamente al rubio. ¿Acaso quería casarse con Yokarizu? La pregunta toma por sorpresa a todos, y Mitsuba no entiende por qué se lo plantea. El pelinegro responde que si de verdad querían estar juntos, debían ser capaces de llegar a ese punto. Ichiyo le da a Mitsuba solo dos opciones: casarse con ella o no hacerlo, sin posibilidad de un punto intermedio. Mitsuba le pide que por favor le dé otra alternativa, pero Ichiyo responde golpeándolo en el rostro. En medio de la discusión, alguien inesperado aparece e interrumpe a todos. Este resulta ser nada menos que el Kaijin. La aparición del monstruo alerta a Tojima y Tackle, mientras el ser se muestra sorprendido de que todos los Shockers combatientes hayan sido derrotados por ellos. Al escuchar quién era, Ichiyo también se sorprende, y su hermano le pregunta a Yokarizu si acaso él era su jefe. Esto se confirma, mientras Ichiyo le pregunta si lo que decían era cierto. El sujeto solo lo provoca, y el pelinegro responde golpeándolo en el rostro, revelando al fin los colmillos de su forma monstruosa. El Kaijin contraataca y lanza a Ichiyo por los aires. Sorprendido, él observa con atención su verdadera forma. Por su parte, Mitsuba le dice a Yokarizu que se encargará de protegerla, y se marcha del lugar para buscar algo. En ese instante, Ichiyo entra en metamorfosis y se transforma en B3, dispuesto a enfrentarse al Kaijin. Sin embargo, los demás Riders no están de acuerdo, diciendo que ellos querían pelear primero contra él. Esta discusión sin sentido provoca la risa del oponente. Entonces, Ichiyo se lanza para comenzar la pelea, pero rápidamente se ve superado. Los tres Riders no tienen más opción que luchar juntos. El grupo da lo mejor de sí para derrotar al Kaijin, aunque para su mala suerte, este resulta ser demasiado poderoso. Ichiyo da su mejor esfuerzo, y en un momento, parece haberle causado un daño fatal al arrancarle parte del rostro. Sin embargo, esto resulta ser solo una máscara que ocultaba su verdadera identidad. En ese instante, todos quedan horrorizados al ver lo que tienen frente a ellos: una criatura con forma arácnida. Yokarizu finalmente revela el nombre del Kaijin, dirigiéndose a él como Lord Hombre Araña. Los Riders quedan inmóviles ante la criatura, quien les pregunta por qué no se atreven a acercarse para atacarlo. Al ver que ninguno se mueve, el Kaijin decide tomar la iniciativa y lanzar su contraataque. La brutal fuerza del jefe de los Shockers obliga a Ichiyo a esquivarlo como puede. Sin embargo, en un momento queda completamente a su merced, a punto de ser derrotado. Antes de que ocurra lo peor, un cable de gran grosor envuelve el cuerpo del Kaijin. El responsable no es otro que Mitsuba, quien ahora lleva puesto un traje especial. Al verlo, Tojima lo reconoce de inmediato, diciendo que se trataba de Riderman, el cuarto Rider que apareció en la serie de B3. Mitsuba se había transformado para unirse a la pelea. Con su llegada, el grupo por fin tenía una oportunidad de acabar con el enemigo. En ese instante, todos acuerdan atacarlo juntos. Mitsuba planeaba huir con Yokarizu, pidiéndole que se fueran juntos. Sin embargo, antes de hacerlo, ella le pregunta al rubio por qué decidió convertirse en Riderman. Esto lo emociona, mencionando que si de verdad quería saber cómo se volvió Riderman, entonces le contaría la historia completa, aunque Tackle comenta que no cree que sea el mejor momento para eso. Tenemos un flashback. Hace varios años, tanto Ichiyo como Mitsuba eran fanáticos acérrimos de Kamen Rider B3, aquel que tras perder a sus padres y a su hermana, decidió abandonar su forma humana para convertirse en un cyborg. Luego de jurar venganza, él se alzaría como un verdadero héroe. La vida de este Rider se asemejaba mucho a lo que ellos llevaban tras perder a sus abuelos. Por eso, al sentirse identificados con ese héroe, decidieron adoptar su identidad, o al menos, eso era la intención de Mitsuba, ya que su hermano no estaba de acuerdo. Para él, solo podía existir un B3. Él propuso batirse a duelo, y quien ganara se quedaría con el título de Kamen Rider. Como era de esperar, Ichiyo se alzaba con la victoria cada vez que se enfrentaban. Estos duelos continuaron incluso cuando ya eran mucho mayores. A pesar del esfuerzo que Mitsuba ponía en cada combate, para Ichiyo solo quien tuviera más determinación por ser B3 merecía el título. Por consiguiente, el pelinegro le dijo a su hermano que desde ese momento sería conocido como Riderman. Según él, aquello era un gesto bondadoso, considerando que eran familia. Tras romperle el brazo izquierdo a Mitsuba, Ichiyo le entregó una máscara de Riderman. De ese modo, él tomaría el manto del compañero de B3, no solo por ser el hermano menor, sino porque ahora estaba obligado a hacerlo. Yoji Yuki, el verdadero Riderman, había sido un científico que perdió su brazo en ácido tras un accidente, pero tras recibir un brazo cibernético implantado por sus compañeros, quienes lo admiraban, se transformó en Riderman, un héroe. Por este motivo, Ichiyo decidió romperle el brazo a su hermano, para que fuera la viva imagen de aquel personaje, aunque según él, había sido bondadoso, ya que no le rompió el brazo derecho, sino el izquierdo. Como sabía que su hermano era diestro, no quiso que sufriera con su brazo dominante. De algún modo, eso alegra a Mitsuba, pero aún así decide golpear a Ichiyo por haberle tenido esa clase
clase de piedad. En el presente, Yokarizu le pregunta a Mitsuba si de verdad se conforma con ser Riderman. Él responde que aunque al principio le costó aceptarlo, con el tiempo comprendió que era muy distinto a los otros Riders, quienes eran 100% cyborgs. Para él, Riderman se había convertido en el mejor de todos, razón por la que incluso llegó a fabricarse un brazo cibernético. El prota ansiaba que le contara cómo lo hizo, pero por ahora Mitsuba creía que debían huir. En ese instante, el Kaijin observa la escena sin entender de dónde habían salido tantos fenómenos, pero al menos quería que Yokarizu eliminara a uno de ellos. De ese modo, la Shocker es controlada por el Lord Hombre Araña para asesinar a Mitsuba. El rubio solo puede defenderse de sus ataques. Mitsuba intenta hacerle entrar en razón, pero al ver que es inútil, decide revelarle en ese momento sus verdaderos sentimientos. Le dice a Yokarizu que la ama y que no puede imaginarse lejos de ella, a pesar de que sea una Shocker. Por eso, si tuviera que elegir una de las dos opciones que le dio su hermano, escogería la primera. Mitsuba le propone matrimonio a Yokarizu, lo cual hace que ella se emocione y despierte del control mental, admitiendo que también lo amaba con todo su corazón. Sin embargo, toda esta escena es interrumpida nuevamente por el Lord Hombre Araña. Este tipo sufre otra metamorfosis, obteniendo así una nueva transformación y mutando su cuerpo por completo en un Kaijin. El Lord Hombre Araña planea acabar con todos los Riders. Ante esto, Yokarizu se interpone para proteger a Mitsuba, aunque sin mucho éxito. Ichijo y Tackle se colocan frente al Kaijin para enfrentarlo mientras el resto se retira. Sin embargo, Tojima toma la decisión de quedarse y detener al líder de los Shockers. El prota recuerda la vez en que decidió convertirse en Kamen Rider, cuando vio aquel episodio en el que tras perder una batalla, el primer héroe se enfrentaba a un ejército de monstruos después de un breve entrenamiento, sin dar un solo paso atrás. Con esa imagen en mente, Tojima afirma que un Kamen Rider nunca huye, por lo que ahora deberá hacer lo mismo. Con determinación, el prota carga su Rider Punch y tras hacerlo, lanza un potente golpe que manda a volar al Kaijin. Todos quedan sorprendidos, pero quien más lo está es el propio Lord Hombre Araña, preguntándose quién rayos era ese sujeto. En ese momento, el Kaijin nota a varias personas asomándose. Sabía que la identidad de los Shockers no podía ser descubierta, por lo que decide acabar con todo. Elimina a los Shockers inconscientes y luego se marcha del lugar sin dejar rastro. Los Riders observan el cielo y Tojima, emocionado, admite que aquello fue lo máximo. Más tarde, el grupo se dirige a un bar cercano y al entrar, la dueña del lugar reconoce a Ichijo, pues resulta ser también hermana de Mitsuba y del pelinegro, Futaba Shimamura. Ella parece bastante disgustada con sus hermanos, especialmente con Ichijo. Además, el rubio deja en claro que a diferencia de ellos, Futaba no sentía ningún interés por Kamen Rider. Después de una larga discusión entre ella y el grupo, finalmente accede a cederles un lugar en su local, aunque les advierte que si causaban problemas, se irían de inmediato. Tojima e Ichijo celebran su victoria contra los Shockers bebiendo unos tragos. Yuriko les reclama por hacerlo, recordándoles que ningún Kamen Rider bebía en la serie original. Sin embargo, el pelinegro no parece importarle mucho y decide que era hora de empezar con lo más importante. Se dirige a su hermano y a Yokarizu, diciéndoles que se casarían justo ahora y que él mismo sería quien daría inicio a la ceremonia. Ichijo lo hace, pero Futaba se enfada por el gran alboroto que estaba causando. Ichijo le pide a su hermana que se quede, pues esta era la boda de su hermano. De igual forma, Mitsuba también le ruega a Futaba que permanezca, ya que deseaba que toda su familia estuviera presente en su boda. Finalmente, ella accede, y tras aceptar casarse con Yokarizu, Mitsuba decide dar unas palabras. Si bien deseaba estar con ella, había algo que lo inquietaba profundamente. Yokarizu supone que quizás se deba a que estaba por unirse a una Shocker, pero Mitsuba descarta esa idea, y aclara que en realidad, lo que le preocupaba era no haberle dado todavía una respuesta a su propuesta. Él había abierto su corazón, pero ella nunca llegó a decirle el sí. Por eso, Mitsuba decide proponerle matrimonio una vez más, y en respuesta, Yokarizu lo besa, aceptando convertirse en su esposa. Futaba queda totalmente confundida, incapaz de creer que se hayan casado justo en ese instante, rodeados de personas de las que aún no sabía casi nada. Ante esto, los Riders deciden presentarse ante Futaba, y la última en hacerlo es Yokarizu, quien explica que era una miembro de los Shockers con una misión: vigilar a los humanos sin revelar su identidad. Añade que al principio había empezado a salir con Mitsuba solo como parte de esa misión. Sin embargo, no contaba con que la personalidad de Mitsuba y su gran carisma terminarían conquistándola por completo. En parte esa fue la razón por la que logró liberarse del control mental de su líder, aunque si había algo que lamentaba, era que muy pronto él vendría a eliminarla, impidiéndoles disfrutar de su felicidad. Al escucharla, Mitsuba le asegura que eso no pasará, pues él la protegerá. Futaba considera que todo aquello es absurdo, pero justo cuando está por irse, Ichijo la detiene y le pide que no sea tonta, instándola a felicitar a su hermano por su boda. Ese comentario hace que Futaba pierda la paciencia y decida golpearlo. El
El pelinegro admite que no le queda otra opción que transformarse. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, su hermana lo interrumpe con una patada. Ambos empiezan a discutir, y al notar cuánto insistía Ichijo en que ella dijera algo, Futaba afirma que lo hará, pero se lo dirá directamente a él. Entonces comienza a reclamarle, recordando que desde que eran niños, fue por su culpa que todos la apartaran. Su excesivo amor por Kamen Rider y su personalidad explosiva provocaron que sus compañeras de escuela se alejaran de ella, diciendo que la familia de Futaba era rara. El acoso que sufría fue aumentando, y poco a poco los rumores sobre ella se hicieron cada vez peores, no solo en primaria, sino también en secundaria y preparatoria. Todos continuaron ignorándola. Nunca tuvo a alguien sincero a quien pudiera llamar amigo, y eso era algo imperdonable para Futaba. Mitsuba le pide a su hermana que se detenga. Ella admite que aunque se alegra por él, pues se había casado, simplemente no podía perdonar a Ichijo por lo que hizo. El pelinegro logra zafarse de su hermana y le deja en claro que pese a todo, ellos seguían luchando contra los Shockers. Al ver que era inútil seguir discutiendo, Futaba se rinde y guarda silencio, aunque al menos le pide a Ichijo que pida algo para comer. Después de eso, Ichijo se dirige al grupo. Kamen Rider, Tackle, Riderman, Yokarizu y V3, todos se habían reunido y ahora debían acabar con Shocker. La prometida de Mitsuba estaba dispuesta a luchar mientras pudiera estar al lado de su amado. El pelinegro lo entiende, así que tras aquella boda improvisada, deciden tener una reunión estratégica, aunque antes de todo, él decide pedir otra cerveza. Por otro lado, la escena cambia a una reunión entre dos grupos de yakuzas. Ellos estaban celebrando el éxito de una misión, así que querían tener un espectáculo para conmemorarlo. Por ello, ambos acuerdan realizar una pelea cuerpo a cuerpo entre sus miembros. El primer líder menciona que el luchador que gane se llevará 1 millón como recompensa. El segundo líder se sorprende, y sus subordinados se entusiasman aún más por participar. El primero admite que los hombres de su colega tienen mucha juventud, aunque reconoce que su propio luchador no era precisamente el mejor. Él explica que su combatiente era alguien sin rumbo, a quien consideraba el apéndice de su organización. En ese momento, el yakuza misterioso resulta ser Nakao. Su líder lo llama para participar en la pelea, y Nakao, con una sonrisa tranquila, les dice a sus subordinados que cuando termine, con gusto los invitaría a comer carne. Después de todo, se los debía por haber permanecido a su lado. Nakao se dirige al lugar y acepta enfrentarse a los 3 subordinados del segundo líder yakuza. Estos lo subestiman por su edad, pero pronto se llevarían una gran sorpresa. Al iniciar la pelea, Nakao demuestra una fuerza descomunal. Los 3 subordinados son derrotados con facilidad, incluso aunque aparentaba ser el más fuerte. Tras finalizar el combate, Nakao se dispone a retirarse, pero el segundo líder, inconforme con el resultado, ofrece 5 millones para un enfrentamiento adicional. Esta vez, asegura que su peleador es alguien a quien podría describirse como invencible. Nakao acepta pelear con este misterioso sujeto, pero al cruzar la puerta su identidad resulta ser una gran sorpresa. Él resulta ser nada más y nada menos que el líder de los Shockers, aunque para la organización él era conocido como Kumoda. Nakao está a punto de enfrentarse con Kumota, el invencible, pero antes de que siquiera puedan empezar, se escuchan unos disparos. Los subordinados del yakuza van por su líder para avisarle del peligro, pero sin previo aviso, aparecen unos hombres armados que no dudan en disparar a todo el que se moviera. Nakao ve como su jefe es asesinado y les ordena a sus subordinados huir de aquí con su cuerpo antes de que sea tarde. Los asaltantes se muestran confiados de haber logrado su objetivo, sin saber que en realidad habían desatado un peligro mayor. Después de darle las órdenes a sus subordinados de irse, Nakao decide regresar, pues no piensa huir así como así luego de lo ocurrido. En la sala de reuniones vemos como el Gaijin se pone de pie para acabar con los asaltantes. Ellos no entienden por qué sigue con vida, pero él opta por eliminarlos rápidamente. Kumota revela su verdadera identidad como el Lord Hombre Araña y acaba con ellos de una vez. Nakao presencia dicha escena y al entrar en la sala se da cuenta de que se trataba de un Gaijin, o mejor dicho, de Shocker. El Lord Hombre Araña se acerca a él lentamente, mientras Nakao solo puede ver su vida pasar frente a sus ojos. Tenemos un flashback. Antes de convertirse en lo que es hoy en día, Hachiro Nakao solía ser un niño muy fanático de Kamen Rider. Su padre, un hombre que había sufrido el reciente abandono de su mujer, tenía el sueño de emprender en el mundo de los puestos de comida preparando deliciosos teiyakis. Había invertido mucho para que esto sucediera, y estaba seguro de que al lograrlo, tanto él como su hijo saldrían adelante, e incluso su mujer volvería con ellos para ser una familia feliz. Sin embargo, no siempre
siempre las cosas suceden como uno quiere, pues pasaron los días y ningún cliente iba al puesto del padre de Nakao a comprar taiyakis. Durante un tiempo, Nakao vivía pensando que todo estaba bien. Sin embargo, un día toda su vida cambiaría. Su padre llegaría a casa con una señora extraña, diciéndole que dejaría de vender taiyakis. Además, él menciona que a partir de ese momento, viviría a disposición de esa mujer como su esclavo. Viendo que no quería dejarlo tan repentinamente, el padre de Nakao decidió venir a despedirse de él. Le dice que así podrá pagar las deudas que tiene, además de mencionar que su abuelo cuidaría de Nakao a partir de ahora. El niño se niega a aceptarlo, pero solo puede ver cómo su padre se aleja para no volver a verlo. A partir de ese momento, Nakao dejaría de creer en los héroes que luchan por la justicia, ya que nadie acudió a su ayuda cuando más lo necesitaba. El resto de su infancia la pasó soñando con ser un shocker. Su padre se esforzó tanto y al final no pudo lograr nada. Por esa razón pensaba volverse tan fuerte que no dependería de nadie jamás. Es por eso que a partir de ese momento, él se convertiría en un shocker. En el presente, Nakao es atravesado por el Lord Hombre Araña. Frente a frente, le reconoce que también es parte de Shocker y decide pedirle un favor. Nakao quería convertirse en uno, por eso en sus últimas fuerzas, le ruega al Gaijin que lo haga parte de Shocker tal y como siempre había soñado. Todo se desvanece y al pasar un rato, Nakao despierta en el banco de un parque, preguntándose cómo es que seguía con vida. Tras el incidente con el Lord Hombre Araña, Nakao se dirige a un restaurante de carne donde estaban sus subordinados. Ellos se sorprenden al verlo bañado en sangre, pero él se lo toma con calma, al menos hasta que nota que su grupo había despilfarrado de gran manera el millón de yenes que les había dado para gastar en comida. Sin embargo, Nakao deja esto de lado y decide charlar con sus subordinados, con una mirada algo decaída. No está seguro de lo que ocurrió hace unos momentos, aunque al hacer la pose y el sonido de los shockers como una broma, se percata de una gran sorpresa. Sus subordinados se dan cuenta de que su jefe se había convertido en un shocker. En las calles, Nakao camina usando su nuevo traje shocker, sin saber cómo había ocurrido esto. Si bien estaba sorprendido de poder transformarse y destransformarse a voluntad, también parecía sentirse muy feliz. Se dirige con su grupo al parque donde despertó, pensando que tal vez su sueño de la infancia se había vuelto realidad tras haber muerto una vez. Luego, Nakao decide nuevamente probar su tecnología shocker. Gracias a este traje, era capaz de obtener fuerza sobrehumana, pudiendo levantar cosas realmente pesadas, aunque también solía cansarse con facilidad. Volviendo a lo importante, sus subordinados se preguntan qué pasará a partir de ahora con su sindicato luego de que murió el líder principal. Nakao piensa que tal vez este grupo desaparezca, por lo que sus subordinados le aseguran que no se apartarán de su lado nunca. Deciden comer algo dulce mientras charlan, sacando unos taiyakis. Nakao les dice que tal vez deberían volver a ser solo unas personas normales, pues aún eran jóvenes y tenían un futuro por delante. Sin embargo, sus subordinados se niegan, callándolo con un taiyaki y respondiendo que solo querían seguirlo hasta el final. Tras darle una probada a este postre, Nakao se da cuenta de algo, pues su sabor le resulta muy familiar. Va al lugar donde ellos compraron los taiyakis. Allí ve a unos sujetos que estaban amenazando al dueño del lugar. Nakao los ignora por completo y solo se sorprende al ver que este puesto de taiyakis no era otro que aquel que abrió su padre hace mucho. Es más, el dueño del lugar no resulta ser otro que él mismo. Después de 30 años, su padre no se había rendido y seguía con su objetivo de abrir un puesto de taiyakis, algo que termina conmoviendo a Nakao. En eso, los sujetos que estaban asaltando el puesto vuelven a atacarlo, mencionando que no tenía permiso de estar aquí debido a que ahora era su territorio, luego de que el sindicato Matsunishita desapareciera. Esto hace que Nakao se dé cuenta de algo, pues resulta que ese asalto que tuvieron hace unas horas fue orquestado por ellos. El yakuza se para frente a los asaltantes y les dice que el sindicato aún no estaba muerto, ya que él todavía estaba vivo. Viendo que los desafiaban, los sujetos deciden atacarlo, pero Nakao resulta ser más fuerte que el primer asaltante. Sin embargo, el segundo parecía ser mucho más fuerte, pues incluso había acabado con los subordinados del yakuza. De todas formas, Nakao lo desafía a un combate. La diferencia de fuerza es notable entre ambos. Sin embargo, el yakuza opta por igualar las fuerzas a su modo. Así Nakao se transforma en Shocker y con su fuerza mejorada, logra acabar con los dos asaltantes de inmediato. Luego de esto, el yakuza se dirige al dueño del puesto, su padre. No le dice directamente quién es, pero le agradece por el taiyaki que comió hace rato, pues le trajo muy buenos recuerdos. Nakao se retira, pero antes de hacerlo es detenido por su padre, quien le pregunta quién eres, a lo que él solo responde que no era más que un simple Shocker combatiente. Al día siguiente, el prota ve en las noticias aquel incidente y la aparición de un Shocker heroico, pero sus amigos solo se niegan a creer esto.
Tojima y los demás Riders quedan confundidos ante la aparición de un Shocker heroico. Ichijo menciona que no existía ningún Shocker bueno, pero Yokarizu responde que aunque la justicia le daba igual, también se había convertido en una heroína al casarse con Mitsuba. Volviendo al tema, Ichijo comenta que debían hacer algo respecto al Kaijin. Estaba claro que ninguno podía vencerlo ahora. Sin embargo, no era imposible que alguno de ellos pudiera hacerlo algún día. Tojima logró sentar al Lord Hombre Araña de un golpe, así que eso bastaba para demostrarlo. Desde su perspectiva, Ichijo cree que primero debía derrotar al prota y luego encargarse él mismo del monstruo. El pelinegro les dice a todos que realizarían un torneo para determinar quién sería el más fuerte y aquel capaz de derrotar al Kaijin. Para empezar, deberán entrenar durante 10 días y pasado ese tiempo, se reunirán para comenzar el torneo. Así los 5 podrán ver quién será el elegido para acabar con el Lord Hombre Araña. Yokarizu seguía sin entender, pero Mitsuba le explica que así todos subirían su nivel de pelea y tendrían más posibilidades de vencer a Shocker. De este modo, los Riders se ponen de acuerdo con su plan. A las afueras de un concierto, vemos a un grupo de chicos en un callejón. De repente, los 3 se encuentran con una mujer que pregunta por uno de ellos. El chico entra en pánico y les pide a sus amigos adelantarse, para luego revelar la identidad de ambos. Esta chica resulta ser una combatiente Shocker que estaba buscando a algunos soldados que se habían librado de un lavado de cerebro Shocker. El chico no tiene otra opción, así que decide transformarse para hacerle frente. Lamentablemente, él no es rival para la mujer y termina siendo asesinado. De este modo, la combatiente va por más Shockers, purgándolos uno a uno. En un punto, termina encontrándose con un soldado poco común, pues no solo había logrado llevar una vida plena y normal, sino que había formado una familia y vivido varios años casado. La mujer combatiente subestima a este Shocker, pero él no espera que comprenda lo duro que es formar un hogar y ser padre de familia. El Shocker cree que ella sería más feliz si conociera el amor, aunque considera una lástima que no esté dispuesta a intentarlo. Dicho esto, ambos soldados empiezan su pelea. La mujer combatiente va siendo sometida poco a poco, pues este Shocker había aprendido bastante durante su tiempo viviendo como humano. Estuvo en las fuerzas especiales, así que ahora era mucho más fuerte y habilidoso, incluso con las armas. Siendo así, el Shocker admite que incluso podría ser capaz de acabar con un Kaijin, aunque decir esto fue su peor error. El Shocker es asesinado por un monstruo alado proveniente de sus superiores. Este era mejor conocido como Lord Hombre Murciélago o Batman. Esta criatura le ofrece su sangre a la mujer combatiente, diciéndole que así se volvería mucho más fuerte de lo que es ahora. Por otro lado, vemos a Ichijo entrenando en el campo de una secundaria. Allí libra distintas batallas mentales con el Lord Hombre Araña, pero en cada una de ellas es derrotado, por lo que decide no rendirse y buscar una simulación en la que pueda salir victorioso. Mientras tanto, los otros Riders también entrenan a su manera. Algunos tienen un entrenamiento intenso, mientras que otros tratan de ser más técnicos al momento de combatir, aunque habían ciertos ataques que podían ser imposibles de esquivar. Tojima vuelve al bosque donde inició esta historia. Durante 40 años pensó que estaba solo en este mundo. Vivió marginado y triste, sin una razón para existir, pero ahora todo era diferente. Finalmente había combatido con Shockers y le esperaba un reto mucho mayor. En ese instante, Tojima se reencuentra con un viejo amigo. Se trataba del oso con el que combatió hace mucho, quien venía por una revancha. Tojima comienza dando el primer golpe y ambos libran un gran combate que parece estar igualado al principio. Sin embargo, el oso se da cuenta poco a poco de que este sujeto no era alguien normal. A diferencia de la última vez, Tojima no recibe ningún ataque del oso y este se asusta tanto que por instinto termina haciéndose el muerto, un acto de cobardía que termina costándole caro. Tojima derrota al oso y este huye, mientras que el prota queda más que satisfecho por derrotarlo. Los días pasan y finalmente llega el momento de que los Riders se enfrenten en el torneo organizado por Ichijo. El grupo llega al hogar del pelinegro, sorprendiéndose de que viva tan lejos, pues suele venir desde la ciudad hasta aquí usando solo una bicicleta. Ichijo vivía completamente alejado de la tecnología y ya tenía un gran huerto. Ichijo lleva a los demás Riders al ring donde se enfrentarían. Después de esto, deciden elegir al azar cómo serían las peleas. Cada uno apunta su nombre en la tierra y la primera ronda sería entre Tojima e Ichijo. Sin embargo, Yokarizu se queja, mencionando que no quería pelear primero con Mitsuba. Ichijo insiste en que este torneo era necesario para saber quién sería el más fuerte de los 5 y aquel que pelearía con el Kaijin, algo en lo que casi todos estaban de acuerdo. Yokarizu entiende, pero menciona que quería pelear con alguien más, pues ella y Mitsuba estaban recién casados. Viendo que no había otra opción, Ichijo le pide a Yokarizu que elija su rival de entre los 3 restantes, a lo cual ella menciona que le daba igual quién sea mientras no fuera Mitsuba, ya que pensaba esperar hasta el final para derrotarlo a su modo, dándole todo su amor. Ichijo entiende esto, así que decide que el rival de la mujer combatiente
oponente sería Tojima. Siendo así, Mitsuba pelearía primero contra su hermano. Tojima y Yokarizu entran al ring, mientras el resto solo esperan su turno con gran emoción. Ambos se preparan para librar una gran batalla, para así determinar de una vez por todas quién sería el elegido Rider más poderoso.